Hola, pues bueno, aquí estoy una vez más para hacer el resumen de la sesión de ayer. Entonces déjenme aquí comenzar, ¿no? Voy a tratar de que sea en 10, 15 minutos. Si no me da tiempo, pues voy a hacer un segundo video, ¿no? Definición, que ya la dimos, pero bueno, la voy a poner rápidamente, que es del interior de un ángulo. Entonces, dado un ángulo, definimos su interior como el conjunto de los puntos de los segmentos que tienen sus extremos sobre los lados del ángulo, ¿no? Incluidos, sin incluir los extremos, ¿no? Sin incluir los extremos del segmento, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner aquí rápidamente un dibujo. Entonces, vendría, bueno, de acuerdo a esa definición, pues serían considerar segmentos de esta manera y todos los puntos que estén dentro de este segmento van a formar parte del interior, ¿no? Y así podemos considerar, pues como ven, como bien pueden pensar, una cantidad infinita, ¿no? Hay de segmentos eh, que cumplen eso, ¿no? Que sus extremos eh, justamente pertenecen a los lados del ángulo, ¿no? Entonces este vendría siendo el interior del ángulo y vendría siendo el exterior. Entonces esa idea que luego tenemos como que medio intuitiva de cuál es el lado más del lo más pequeño del ángulo, pues aquí con esto ya queda bien determinada, ¿no? Y bueno, en el caso de un ángulo llano, no está definido el interior y el exterior, ¿no? Ujú. Porque en ese caso, pues tenemos algo así, ¿no? Entonces, los segmentos, no existen los segmentos que tengan sus extremos sobre los lados del ángulo. Bueno, sí existen, ¿no? Pero pues es algo indeterminado, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un segmento así, ¿no? O otro segmento aquí o así, ¿no? Entonces, en realidad pues no hay manera de determinar bien esa idea en este caso. Y bueno, ahora sí, pasemos rápidamente al primer resultado que probamos en clase, que aquí voy a tratar de hacerlo un poco rápido, recordando que tenemos 5 axiomas hasta ahorita, ¿no? Entonces, con esos axiomas vamos a demostrar nuestros resultados, ¿no? Así como hemos estado haciendo, únicamente considerando esos axiomas. Y bueno, lo que vayamos demostrando, pues lo vamos a ir ya pudiendo utilizar, ¿no? Pero ya no son axiomas, ya son teoremas, observaciones, afirmaciones, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí rápidamente. El contexto de la demostración. Bueno, no lo voy a escribir porque ya lo escribimos en clase y para no escribir tanto, simplemente lo voy a decir y lo voy a escribir aquí rápidamente en símbolos, ¿no? Entonces, si tenemos tres rectas distintas, de tal L1, L2 y L3, de tal manera que L3 es transversal a L1 y a L2, ¿sí? Digamos L1, L2 y L3 es transversal. Entonces lo que nos dice este teorema, bueno, y consideremos estos ángulos, ¿no? Los que están del mismo lado de la transversal y entre las rectas L1 y L2, ¿no? Que es alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, ¿no? Y entonces lo que nos dice este teorema, paralelas 1, teorema paralelas 1, dice que si los ángulos del mismo lado de la transversal y entre las rectas L1 y L2 suman 180, entonces las rectas son paralelas, ¿no? Entonces en este caso podemos
demostrar que alfa uno más alfa 2 es 180 o que alfa 3 más alfa 4 es 180, ¿no? Digamos que de manera rigurosa pues deberíamos hacer las dos, pero no tiene mucho sentido porque se haría prácticamente igual, ¿no? En ambos, bueno, similar, ¿no? En ambos casos, entonces podemos o demostrar esta o demostrar esto, ¿no? Entonces la hipótesis es, digo, estas son nuestras hipótesis. Déjenme acordar. Ah, más bien, nuestras hipótesis es que L1 es paralela a L2, ¿no? Y entonces lo que queremos demostrar, por demostrar, que alfa uno más alfa 2 es 180, ajá, o que alfa 3 más alfa 4 es 180, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora sí. No, entonces esta es nuestra hipótesis, ¿no? Hipótesis. Bueno, pues vamos a hacer nuestra demostración por reducción al absurdo, ¿no? Como lo hicimos en clase, entonces, por reducción al absurdo, este, podemos, como les decía, demostrar que alfa uno más alfa 2 es 180 o alfa 3 más alfa 4 es 180, ¿no? Entonces, digamos, por demostrar que alfa uno más alfa 2 es 180, eso es lo que queremos comprobar, ¿no? Entonces, la reducción al absurdo consiste en negar lo que se quiere a la conclusión a la que queremos llegar, y eso nos va a llevar a nos debe de llevar a un razonamiento, pues, un contradictorio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es supongamos, o sea, tenemos que considerar la negación de lo que queremos, ¿no? Entonces, supongamos que alfa uno más alfa 2 no es 180, ¿no? Aquí, digamos, es donde empieza nuestra demostración. Entonces, consecuencias de que alfa uno más alfa 2 no sea 180 son dos, ¿no? Entonces, alfa uno más alfa 2 debe ser mayor de 180 o alfa uno más alfa 2, vamos a ponerle uno y 2, ¿no? O alfa uno más alfa 2 es menor de 180. Entonces, aquí sí tenemos que demostrar los dos casos para que queden descartados, o sea, tenemos que ver qué sucede en ambos para que descartarlos y entonces ver que esto que supusimos pues no era correcto, ¿no? Entonces vamos a demostrarlo. El primero, ¿no? Vamos a considerar el primero, alfa uno más alfa 2 mayor de 180. Bueno, y por otra parte, pues tenemos que alfa uno más alfa 3 es 180, ¿no? Porque son suplementarios, ¿sí? Como podemos observar aquí. Son adyacentes y son suplementarios, ¿no? La suma de las medidas de ambos, pues es esto, ¿no? Es 180. Ajá. Bueno, entonces, por ser suplementarios, ¿no? Suplementarios. Luego, también alfa 4 más alfa 2 pues es 180, ¿no? También por ser suplementarios, ¿sí? Igual vemos que alfa uno y alfa 4 pues digo alfa 2 y alfa 4 pues también son adyacentes y también suman, sus medidas suman 180, entonces son suplementarios, ¿no? Entonces tenemos esas dos ecuaciones y podemos entonces sumar, ¿no? Entonces sumamos esas dos ecuaciones, esas dos igualdades y tenemos que alfa uno más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 es igual a 360 grados. Y entonces alfa 3 más alfa 4 pues es igual a 360 menos alfa uno más alfa 2, ¿no? Alfa uno más alfa 2. Bueno, pero ya pues esto quiere decir, bueno, 360 grados, ¿no? Pero nosotros estamos en el caso en el que estamos suponiendo que alfa uno más alfa 2 es mayor de 180 grados, ¿no? Pues entonces es 360 menos algo mayor de 180, pues entonces debe pasar que alfa 3 más alfa 4 debe ser menor de 180, ¿no? Porque a esta cantidad pues le estoy restando,
algo mayor de 180, pues aquí me debe quedar todo ya junto, debe de ser algo menor de 180 grados, ¿no? Entonces es lo que puse aquí, justamente. Y bueno, eh, ahora por el axioma 5 se tiene que, si tenemos, por ejemplo, L1, L2, L3, ¿no? Y los ángulos del mismo lado de la transversal y que están entre L1 y L2 suman menos de 180, que en este caso es alfa 3 y alfa 4, están sumando menos de 180, pues entonces el axioma 5 nos dice, esto es el axioma 5, ¿no? Todo esto de aquí. Entonces nos dice que alfa 1 intersecta a alfa 2, ¿no? Lo pongo así en símbolos para que sea más rápido y además para no escribir tanto, ¿no? Y además se entiende, ¿no? Si estos dos suman de cualquier lado, ¿no? Pero en particular, pues ahorita estamos de este lado de alfa 3, alfa 4, por ejemplo, pues suman menos de 180, pues entonces se intersectan, ¿no? Por lo que estamos obteniendo aquí que alfa 3 más alfa 4 es menor de 180, menos de 180 grados, entonces, de acuerdo al axioma 5, pues L1 intersecta a L2, o sea, no son paralelas, y por hipótesis, pues sí se tiene que L1 es paralela a L2, ¿no? Entonces estamos obteniendo que L1 no es paralela a L2 y L1 sí es paralela a L2, ¿no? Entonces, al mismo tiempo estamos obteniendo esas dos cosas, ¿no? Una por la consecuencia del axioma 5 y la otra por hipótesis. Pues eso es contradictorio, ¿no? Y por lo tanto debemos descartar el primer caso. Por lo tanto, uno queda descartado, ¿no? ¿No? Y ahora el segundo es directo, ¿no? El segundo es que alfa 1 más alfa 2 es menor de 180 grados, ¿no? Aquí aplicamos directamente el axioma 5, ¿no? Nos dice que si la suma de las medidas de los ángulos del mismo lado de la transversal y y entre las rectas que estamos considerando suman menos de 180, entonces se intersectan, ¿no? Entonces, como pasa esto, como alfa 1 más alfa 2 es menor de 180, entonces L1 no digo, pues sí, L1 no es paralela a L2, o sea, se intersectan del lado donde están el alfa 1 y alfa 2, igual por el axioma 5 o por el axioma 5 de las paralelas, y entonces volvemos a obtener que L1 intersecta a L2 y que L1 es paralela a L2, ¿no? Y pues eso vuelve a ser contradictorio, ¿no? Porque tenemos que sí se intersectan y que no se intersectan, ¿no? Entonces, contradictorio y por lo tanto descartamos bueno, 2 queda descartado, ¿no? Y ya, ¿no? Como ambos casos quedan descartados, como como uno y 2 quedan descartados, ya no lo voy a escribir. Entonces, la única opción, pues es que alfa 1 más alfa 2 sea 180, ¿no? Y análogamente se prueba que alfa 3 más alfa 4 pues también son 180. Y ya, ¿no? Entonces, aquí dejo este video porque ya creo que ya son los 15 minutos más o menos. Y los otros dos resultados, pues los hago en el siguiente, ¿no? Entonces, este es el video uno, ¿no? Nos vemos ahorita en el siguiente.